Queridos amigos, señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Solo Sé. Buen comienzo de semana para todo el mundo. Siempre el gusto y el placer de saludarlos, ¿eh? Y hoy con un programa que para mí en lo personal y en lo profesional también hay que decirlo, es muy pero muy importante. ¿Sabes por qué? Primero por el nivel de invitado que tengo en la jornada del día de hoy. Y segundo, porque es una persona con la cual tenemos tantas cosas para charlar a la hora de tener que meternos de lleno en la vida saludable y cómo puede cambiar tu vida el empezar a tener una vida y una rutina saludable. Bueno, para mí es un gran gusto y un gran placer saludarle y darle la bienvenida al ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, el señor Juan Pablo Quinteros, que está con nosotros en el día de hoy. Juan, bueno, tengo que arrancar esta entrevista preguntándote y quizás hasta sabiendo la respuesta, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La verdad, con muchísimo trabajo, pero con muchísimo entusiasmo y con mucha pasión, básicamente. Nada de lo que uno haga si no le pone pasión lo puede hacer bien, con lo cual intento hacerlo bien y, por supuesto, le dedico muchísimo tiempo a mi actividad, que, por supuesto, es muy importante, muy trascendente. Está en el tema de la seguridad, es algo que a la gente diariamente le preocupa y uno tiene que estar las 24 horas del día atento para brindarle más y mejor seguridad a los cordobeses. Juan, quienes seguimos tu carrera política de hace ya tantos años, me atrevería a decirte que hoy por hoy estás atravesando uno de los momentos quizás más álgidos o por lo menos con una rutina muchísimo más movida, muchísimo más complicada que lo que han sido otros años quizás de tu carrera política. ¿Lo estás viviendo de la misma manera? ¿Cómo te estás ayudando a vos mismo también para poder seguir el ritmo, para estar bien, para estar al día, para que no te terminen comiendo los nervios, la taquicardia y el estrés? Porque estás en un cargo donde sabemos que, bueno, no es fácil, claramente. Bueno, yo históricamente, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, Laura, el deporte en mí podía canalizar algunas cuestiones de ansiedad y de tranquilidad y ese cable a tierra que uno necesita. Lamentablemente no estoy haciendo todo lo que quisiera. Ahí veía cuando me presentaba una imagen de la época en la que corría casi todos los días, o a la mañana muy temprano, o a la tarde, o a la noche tarde. Bueno, muchas veces arrancamos 4 de la mañana operativos, terminamos el día 8 o 9 de la noche. Si es que terminamos, a veces pasamos también de largo y se hace más difícil, pero los fines de semana siempre trato de encontrar un tiempito, por lo menos para poder conectar con esa otra parte de uno, que es el poder salir a correr, desenchufarse, descargar energía y no tener durante una hora por lo menos el celular encima. No es fácil para alguien que tiene mi tarea no tener el celular encima, pero bueno, por lo menos 1 hora, 2 horas, intentar enfocarse en otras cosas, disfrutar, por supuesto, con mis hijos el tiempo que pueda, pero bueno, le hemos dedicado, yo sabía perfectamente cuando asumí este cargo que asumí esta responsabilidad, esta carga horaria, este tiempo, y no me quejo. Me preguntaba detrás de cámara recién antes de salir cómo lo estaba viviendo y te decía que bien, porque realmente hago lo que me gusta, acompañando a un gobernador a quien considero mi líder político, considero que es un gran gobernador, que está haciendo las cosas bien, que es un trabajador incansable, de la misma manera que lo soy yo, con lo cual hemos encontrado un complemento en ambos, de poder trabajar de manera conjunta, coordinada, y lo hacemos de muy buena manera. Juan Pablo, me quiero meter, y a lo que en nuestro programa nos lleva también, ¿no? A algo que quizás quienes ya te hemos entrevistado sabemos y conocemos de tu historia, de tu sobrepeso y de lo que ha sido esa baja impresionante en tu peso, gracias no solo a un régimen y a un cuidado alimenticio, sino también a la actividad física. Y a eso es donde me quiero meter, porque es el mensaje que, como siempre, queremos tratar de llevar. Una calidad de vida que hoy tenés que tratar de seguir manteniendo justamente por la labor y el trabajo que tenés. Juan, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue el clic que tuviste que hacer en tu vida para decir, che, hasta acá? Bueno, este año se cumplen 15 años de ese clic. Ah, mira. En el año
2009, en aquella pandemia de gripe A, la primera que ingresó antes de lo que fue el COVID, yo me enfermé, tuve 11 días internado, 7 en terapia intensiva, con un pronóstico muy grave. Al punto que siempre cuento que una tarde, no sé, porque estaba en terapia intensiva, abrí los ojos y había un sacerdote dándome la unción de los enfermos, con lo cual verdaderamente fue una situación muy crítica. Y cuando salí de esa situación, yo tenía un peso de más de 145 kilos, que agravaba, por supuesto, mi situación pulmonar, y ahí tenía que tomar la decisión: o seguías con un nivel de vida y una forma de vida en la que muy probablemente te llevara a la muerte, y no iba a ver crecer a mis hijos, y creo que fueron mis hijos y el querer verlos crecer y al aferrarse a eso lo que me llevó a hacer un cambio. Me sometí a una cirugía bariátrica, pero la cirugía en sí, yo nunca me olvido que el doctor Federico Moser del hospital privado me mostró sus manos y me dijo que me iba a dar con esas manos el 70% de la solución, el 30% de la solución de mi problema. El otro 70% iba a estar en mi cambio de mentalidad, en cambiar, por supuesto, mi hábito de vida, mi cabeza. Y ya llevo 15 años con un cambio de mentalidad en la que entiendo que la actividad física, el cuidado de uno mismo, el preocuparse por la salud de uno mismo, es absolutamente clave para estos cambios. Y por supuesto, muchísima fuerza de voluntad. Si hay algo que me caracteriza a mí en la vida, es la fuerza de voluntad. Yo quizás sea una de las pocas virtudes que tenga. Soy extremadamente perseverante y voluntario. Actividad física, ¿qué podías hacer? ¿Qué empezaste haciendo? ¿Qué seguiste haciendo? Yo tenía hasta ahí una vida absolutamente sedentaria, muy sedentaria, por supuesto con ese peso y con esa, era muy difícil no tenerla, digamos, pero bueno, siempre son excusas que uno se va poniendo. A partir de ahí empecé con la baja de peso y el cuidado de las comidas, recuerdo, dando una vuelta a la manzana, después fueron 2, después fueron 4, después fue un trote, y exactamente al año de haberme hecho esa cirugía bariátrica, yo estaba corriendo la maratón Nike de Buenos Aires, 10 kilómetros. ¡Qué rápido! Y muy poquito después tuve la oportunidad, un placer que me di, fue correr con mi médico, con el doctor Moser. Corrimos una maratón en Córdoba de 10 kilómetros juntos, en la que me lo recuerdo porque fue realmente muy lindo poder correr con quien te dio la posibilidad de lo médico. Pero no solamente fue la cuestión médica con el doctor Moser, fueron sus palabras, cómo llegó a mí, cómo llegó el mensaje, cómo a partir de ahí yo pude comprender algunas cosas que antes quizás no quería comprender porque eran de muy fácil entendimiento, pero bueno, uno se cierra, se niega, y a partir de esa amplitud y de entender que uno tiene que buscar ayuda cuando tiene un problema de ese tipo, empecé a encontrar la solución, que en realidad son soluciones provisorias y parciales y cotidianas, porque yo me levanto peleando. Yo siempre hablo de la obesidad en primera persona y nunca en pasado, en presente. Yo sigo teniendo esa patología y todos los días es levantarse y pelear contra esa cuestión. Ustedes verán que esta cirugía bariátrica a la que yo me he sometido, ustedes podrán ver un montón de gente que lo ha hecho y ha vuelto a su estado original, porque no han tenido la voluntad, porque no han hecho ese clic, porque no han hecho ese cambio. Y es levantarse y pelear con una enfermedad que es crónica, que va a durar toda la vida, que la voy a llevar toda la vida y con la cual peleo todos los días, y todos los días que me voy a dormir le gano la batalla de ese día. Y al otro día me levanto sabiendo que es una nueva batalla entre las tantas que tengo. Esa es la personal, esa es la batalla personal que día a día voy ganando. Por eso a mí me gusta cuando me preguntan por esto, porque no es ni autobombo, ni hacer una propaganda de uno mismo, ni decir que uno es absolutamente diferente a lo que es el resto, sino simplemente ser una demostración de que sí se puede hacer, de que sí se puede lograr, que con voluntad, perseverancia y poniéndose objetivos claros uno puede lograr las cosas. Y si este mensaje que nosotros estamos dando hoy, Laura, logra que alguna persona de las que nos está viendo, que tiene el mismo problema que tengo yo, que está en la situación en la que yo estuve hace 15 años, y le ayuda a cambiar y tomar la decisión, bueno, no habrá sido en vano la visita que te he hecho. No, para nada. Al contrario, vos sabés que, me ganaste con la pregunta, porque en realidad venía por ese lado. He escuchado en los últimos meses mucha gente que me habla de esto que vos me decís. Sí, no me animo a hacerme la cirugía porque sé que hay un factor psicológico que no estoy dispuesta a pasar, y ahí es donde quiero ir. ¿Cuánto lo psicológico
te juega una buena o mala pasada en todo esto. ¿Por qué? Porque podés tener esas recaídas que decís vos, de levantarte a la noche y comerte una selva negra entera o un salame o lo que fuere. ¿Y cómo lo manejás? ¿Cómo lo controlás? De la misma manera que uno tiene que tener autocontrol en otros aspectos de la vida, ¿no? Las adicciones son siempre difíciles. Yo siempre lo hablo con la gente de los programas de adicciones de la provincia de Córdoba y siempre que me invitan a charlas a mí me gusta ir. Yo nunca tuve adicción a las drogas ni al cigarrillo. Yo nunca he sido consumidor de ese tipo de sustancias, pero sí era adicto a la comida. Y entiendo lo que es una persona adictiva y entiendo lo que es la desesperación que una persona puede tener, porque aparte, a diferencia de otras cosas, la comida es algo que vos lo necesitas para vivir, no es algo que vos podés cortar y no tenerlo nunca más. Vos, si sos fumador, un día decidís no fumar y nadie necesita un cigarrillo para sobrevivir y para subsistir, pero la comida sí. Y en una sociedad en la que todo lo hacemos en torno a la comida. Si yo te cruzo por la calle, te digo, ya nos vamos a juntar a comer un asado, ya nos vamos a juntar a comer algo. Si es un cumpleaños, vamos a ver qué vamos a comer. Entonces, es convivir con esa tentación todos los días. Pero una cuestión de la cabeza, es una cuestión de entender cuáles son las prioridades de la vida de uno, entender qué es lo que tiene que priorizar uno para tener... seguramente no podría ser quien soy hoy y hacer la función que hago con aquel nivel de vida o con aquel mal estilo de vida que tenía en ese momento. Por supuesto, con el grado de estrés que yo tengo hoy, con las situaciones a las que todos los días estoy sometido, seguramente con aquel estado físico no lo hubiese podido soportar, seguramente no lo hubiese podido hacer, y obviamente que estar más saludable ayuda muchísimo. Y por supuesto, la cabeza juega un rol clave. La cabeza te diría que es absolutamente todo, pero no solamente para vencer una enfermedad como la que yo tengo y para todos los días ganarle, sino para todos los ámbitos de la vida. Es muy difícil que una persona que no tenga un objetivo central en su vida, que no tenga un norte fijado, que no tenga claramente hacia dónde va, pueda ser exitoso en la vida. Te quiero preguntar por dos factores que me parecen fundamentales en esto, que algo me mencionaste, pero profundizarlo un poquito más. ¿Cuán importante fue el deporte, la actividad física y la familia? Bueno, la actividad física siempre es clave, porque no solamente un buen hábito alimentario sirve, sino también la actividad física, pero no solamente... Para que quede claro, la cuestión por la que yo afronté y por la que yo afronto todos los días paso no tiene que ver con lo estético. Si bien vivimos en una sociedad en la que los parámetros estéticos nos condicionan y nos condicionan muchísimo. Demasiado. Excesivamente, coincido. Pero también la calidad de vida y la vida sana me parece que es clave, y el deporte incorporado a la vida también es una cuestión clave a cualquier edad, a todas las edades. Por supuesto, mientras uno se va poniendo más grande, la actividad física se hace mucho más necesaria, porque hace a una buena calidad de vida, a estar saludable básicamente, y sentirse bien uno mismo, ¿no? Y la familia es clave. Yo te decía hace un momento que fue el deseo de ver crecer a mis hijos lo que probablemente hizo que hiciera ese clic que yo necesitaba para entender que tenía que cambiar. Mis hijos son todo en mi vida, son mi norte, son mi objetivo, son mi orgullo y son el motivo por el cual me mueve. El amor, básicamente, probablemente, no, lo digo con total convicción. El amor es lo que nos tiene que mover, a los hijos, a una pareja, a una persona, el amor a la vida, pero básicamente lo que nos tiene que mover en todos los campos de la vida es el amor. A mí, el amor hacia mi hijo me obligó a entender que tenía que cambiar la vida. Y el amor por lo que hago es y por las personas que confían en mí. Hay que enamorarse de las cosas que uno hace. Si uno no está movido por el amor, es muy difícil que haga las cosas con suficiente pasión como para llevarlas adelante. Juan Pablo, te quiero preguntar antes de irme a la pausa, ¿cuánto te afecta el que a veces las cosas no salgan como vos querés? Te toca estar en un lugar muy sensible, ¿no? En donde a veces se juega con la seguridad, nada más y nada menos, en este caso de los cordobeses, y a veces duele tener que ver ciertas noticias, pero ¿cuánto te afecta a vos? Porque sabemos que más allá de ser funcionario y tener un rol político, sos un ser humano. El día que el dolor no me atraviese en cada uno de los hechos graves que suceden en la provincia de Córdoba, y cada persona
no me la acuerdo por su nombre y apellido como me la acuerdo hasta en estos 19 casi meses que soy ministro. Cada persona que tuvo una situación muy grave que soportar en Córdoba, para mí no fue un número. Yo no los cuento por números, los recuerdo con nombre y apellido. A muchos de ellos los he ido a visitar, he ido a las clínicas, he ido a los hospitales, he ido a sus casas, he ido a ver a sus familias. El día que yo no tenga ese sentimiento de dolor que me atraviesa desde la punta del dedo de los pies hasta el último pelo, no sienta atravesado por el dolor, será un momento en el que la indolencia me habrá ganado y tendré que dejar de ser ministro. Uf, la tenés clarísima. No sé si la tengo tan clara, por lo menos eso es lo que yo siento. Porque no es fácil asumir que el sentimiento te puede atravesar en un trabajo. No es fácil. Ahora, si vos le tuvieses que decir, porque yo sé que del otro lado hay un montón de gente que seguramente la está pasando mal, sin lugar a dudas la deben haber estado pasando mal. ¿Qué le dirías en este momento a esas personas que están hoy por hoy con la confianza al 100% puesta en el ministro de Seguridad, nada más y nada menos, para tratar de modificar, cambiar o revertir alguna situación en su vida? La gente tiene que saber que como ministro le dedico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los míos 24/7 de manera ininterrumpida, y le pongo esta pasión, este trabajo, este profesionalismo, este compromiso. Manejar lo que nosotros manejamos no es fácil, manejar a una fuerza policial con 22.800 hombres y mujeres que muchas veces cometen errores, pero que necesitan ser conducidos y tener ejemplos, básicamente, ejemplos desde la política, ejemplos desde sus lugares de trabajo, ejemplos de ética, como lo que nosotros queremos dar, ejemplos de trabajo, de profesionalismo, de dedicación, de vocación de servicio, es absolutamente clave. Y también advertir que lamentablemente lo que se viene, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, va a ser muy duro y doloroso, porque se vienen momentos muy difíciles en Argentina, se vienen momentos, hay una intolerancia exacerbada, lamentablemente los modelos políticos que hemos tenido en los últimos años han hecho que los extremos sean los que priman, entonces se está de un lado, se está del otro, al otro se lo mira como un enemigo. Eso claramente, ese mensaje político lamentablemente baja a la sociedad. Los niveles de intolerancia que nosotros vemos en la calle son muchísimos. Cualquier pelea que antes se podía tener una discusión hoy se dirime con extremada violencia, con un cuchillazo, con un disparo, con la gente cada vez más intolerante. Por eso nosotros apelamos a vivir en una sociedad normal, a empezar a elegir dirigentes que nos lleven a un país que tenga normalidad, en la que los extremos no sean tan agresivos, en lo que no exista tanto nivel de agresividad. Si desde los gobiernos y desde los máximos dirigentes políticos se transmite semejante nivel de agresividad, ¿cómo podemos pretender que la sociedad no lo internalice de la misma manera y lo exteriorice de la misma manera? Por eso me parece que es clave desde la dirigencia política y de los que tienen los más altos mandos de responsabilidad y las más altas responsabilidades de conducción, bajen mensajes mesurados, de tranquilidad, y lleven cordura y mesura a la gente. Me parece que eso es absolutamente clave. Por lo menos ese es el trabajo que nosotros hacemos. La verdad que me da para seguir hablando muchísimo más. Te quiero hacer la última, bueno, en todo caso, le aviso de producción, si no vamos al juego no importa. Juan, ¿a qué nos tenemos que preparar? ¿O para qué nos tenemos que preparar? Recién me anticipabas, lo que se viene va a ser complicado, va a ser heavy. Yo lo veo en la calle. ¿A qué nos preparamos? A ver, yo lo veo en la calle, yo tampoco puedo venir a impostar una mirada que no es real a la gente que la está pasando mal, como vos decís. Nosotros vemos que cada vez el trabajo formal ha caído más, que cada vez tenemos más gente que de la clase media pasa a formar parte de la clase que no puede llegar a vivir a fin de mes. La pobreza, inclusive. Que la pobreza crece claramente, que la droga está presente en cada uno de los sectores, no solamente de Córdoba, de la provincia, sino también de Argentina y la región. Sabemos que la crisis de valores es absoluta, que tenemos un tejido social que está en su entramado totalmente roto, que hay crisis de valores, hay crisis familiares, que hay falta de escolarización de los pibes, que hay falta de proyecto de vida para nuestros pibes, que por ahí no tienen horizonte, no tienen ejemplo, no tienen a dónde ir,
Y ese es el trabajo que tiene que hacer la política. Creer que la seguridad se va a solucionar solamente con un ministro que trabaje las 24 horas del día o con una policía cada vez más empática, más comprometida, más profesional y más humana en calle, que es lo que estoy intentando construir y es lo que estoy sacando a la calle todos los días. Pero creer que la solución viene solamente por una política represiva, un brazo represor del Estado en calle, es absolutamente erróneo. Tenemos que articular políticas sociales, tenemos que articular políticas de desarrollo social, tenemos que educar a nuestros pibes, tenemos que darle una posibilidad de vida, tenemos que producir empleo para que la gente pueda rápidamente tener la dignidad de llevar el pan a su casa y dejar otros modelos que van quedando en el pasado. Bueno, en ese proyecto estoy trabajando yo. Ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. Amigos, nos vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos. Bueno, de esta manera nosotros nos tenemos que despedir. La verdad que fue súper enriquecedora la entrevista. Juan Pablo, quiero agradecerte porque te lo decía recién fuera de aire. Hoy siento que habló el hombre, y yo que te conozco hace tantos años y he visto todo lo que pasaste, hoy siento que habló el hombre y no habló el político. Y eso me parece que para la gente que está del otro lado le puede dejar cierta tranquilidad. Siempre mérito de la entrevistadora. Siempre, bueno. Absolutamente yo siempre. Te dejé hablar nomás. No hay buenos o malos entrevistados, hay buenos o malos entrevistados. Bueno, eso, lo tomo como un halago entonces. Si salió bien, sos obviamente sí. Juan, muchísimas gracias. Bueno, gracias porque sé que en cada cosa, salga bien o salga mal, sé cuánto pones. Yo lo sé porque lo veo, porque te conozco. Y pedirte, desearte y en nombre de todos los cordobeses que sigan trabajando para nosotros, por nuestro cuidado, para nuestra protección, porque nos lo merecemos. Y por eso están donde están, porque nosotros les dimos esa oportunidad. Bueno, ahora... Sí, no lo sé hacer de otra manera, así que lo vamos a ir haciendo igual. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Todos los regalitos para vos. Ahí le dije a todo tu equipo que no te lo coman, Brune. Por favor, te lo pido. Es todo para el ministro. Es todo saludable. Usted que come saludable. Seguramente va a quedar en esas manos, pero bueno, no seas malo. El ministro de Seguridad, aparte, sí, la verdad que sí. Hermoso equipo que lo ha acompañado. Así que el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ha estado con nosotros. Se lleva todos los regalitos y gracias por este ratito. Sé que seguís trabajando, así que gracias. Muchas gracias. Un placer, como Igualmente. siempre. Juan Pablo Quinteros con nosotros, amigos. Soy Laurita Loforti y nos vemos en la próxima. Chao, chao.